Todo comienza en la película de los Vengadores Endgame, cuando Tony Stark regresa al pasado para coger el Tesseracto y poder juntar todas las gemas del infinito. No lo consigue porque es Loki quien se lo queda y huye a un desierto de Mongolia. De repente aparecen unos agentes que le llaman Variante y le detienen en nombre de la Agencia de Variación Temporal, la TVA, por haber infringido la sagrada línea temporal. Resetean el tiempo, se llevan a esta variante de Loki y su supuesta huida de Nueva York con el Tesseracto es borrada de la realidad como si no hubiera pasado. Llegan a unas oficinas donde registran el Tesseracto como prueba. Le meten un ascensor donde le cambian de ropa como a un detenido. Le hacen firmar unos documentos donde están registradas todas las palabras que ha dicho en su vida y le hacen una foto a su aura. La señorita Minutos del televisor le explica el motivo por el cual está en ese lugar. Hace mucho tiempo había un enorme multiverso. Incontables líneas temporales luchaban unas contra otras para obtener el poder, pero aparecieron los omnipotentes guardianes del tiempo que reorganizaron el multiverso en una sola línea temporal. De vez en cuando aparecen seres como Loki en este caso que pretenden salir de la línea temporal y a dichas personas se las llama variantes. Para evitar estos eventos nexus provocados por las variantes que podrían llevar al caos inicial, los guardianes del tiempo han creado la TVA, estas oficinas centrales que guardan el tiempo en su forma ideal, deteniendo las variantes y borrándolas de la realidad. Llega ante la jueza Rabona y echa la culpa a los Vengadores por haber viajado al pasado infringiendo el tiempo, pero ella le explica que lo que hicieron ellos fue lo que se suponía que tenían que hacer, pero lo que no tendría que haber pasado es que Loki escapara, así que la jueza dictamina que esta variante de Loki sea borrada. El agente Mobius interviene porque le necesita para un caso que está investigando. Le lleva a una sala donde le muestra toda su vida. Descubre que en la línea temporal decidida por ellos, el día en que los Vengadores le capturaron, Thor le llevó a Asgard donde volvió a encontrarse con su madre, pero por un error suyo, de Loki, hizo que la mataran. Cuando Mobius le tiende la mano para levantarse, este no se da cuenta y le coge el Tempad, un mando que le permitirá controlar su propio collar temporal. Se escapa de esa sala y se va a buscar el Tesseracto. El administrativo se lo da y Loki se queda atónito porque en el mismo cajón están todas las gemas del infinito. Resulta que los que trabajan allí confiscan ese tipo de cosas muy a menudo y las utilizan como pisapapeles. Nadie ni nada tiene poder en ese lugar para manifestarse. Entonces se da cuenta que el mayor poder del universo es el que tienen los guardianes del tiempo y se queda mirando la sagrada línea temporal. Utiliza su mando para regresar a la sala de antes. Y llega al momento de su muerte, cuando se enfrentó a Thanos y ve cómo este le mató. Cuando llega Mobius le explica que no le gusta hacer sufrir a las personas, pero que tiene que hacer esto porque es un método de los débiles como él para inspirar miedo y controlar. Como sabe que ya no le queda opción de volver a su línea temporal, acepta ayudar a Mobius en su caso. Han de capturar a otra variante de Loki que desde hace tiempo ha ido matando a agentes de la TVA. La agente jefa explica a Mobius que un equipo de agentes ha sido de nuevo atacado por la variante de Loki. Se informa al equipo que tienen que buscar a esta variante y que puede presentar muchas formas. Loki está motivado de colaborar con ellos porque así en algún momento puede llegar a conocer a los guardianes del tiempo. Le pide que investigue todos los expedientes de esta variante. Mientras está en la biblioteca, le pide a la trabajadora los expedientes de la creación de la TVA, pero todos están clasificados y los únicos a los que está autorizado a ver son los expedientes de su vida. Viendo los archivos de la destrucción de Asgard, su planeta, se da cuenta que en esos momentos de destrucción y de apocalipsis cualquier cosa que una variante haga no se detectaría por la TVA, porque la línea temporal de ese mundo se vería destruida. Por eso la variante siempre se esconde en los momentos previos a un apocalipsis. Los bombones que una vez encontraron en un lugar por donde la variante pasó se vendieron entre 2047 y 2051, de modo que en ese periodo se han de buscar los apocalipsis que hayan podido tener lugar, y encuentran el de 2050, donde saben que podrá estar la variante porque vuelve a ese momento muchas veces por ser un centro comercial donde hay comida y provisiones. Cuando llegan al establecimiento donde está la variante, se separan para buscarla. Loki está con la agente jefa y se encuentran con un chico que compra plantas en medio del apocalipsis. Actúa de forma extraña y cuando la agente le toca el brazo, esa energía se traspasa a ella, por lo que parece que la variante de Loki habla a través de ella. Loki se da cuenta que acaba de conocerse a sí mismo, y Loki quiere aliarse con él para detronar a los guardianes del tiempo y obtener el poder absoluto. Por su parte, Mobius y los demás agentes encuentran a la gente que fue capturada por la variante en otra ocasión, y parece ser que ella involuntariamente le dijo dónde puede encontrar a los guardianes. Finalmente le muestra su verdadera apariencia, y resulta que es Loki en mujer, y su nombre es Sylvie. Abre una puerta temporal como las que usa la TVA usando un Tempad. Se marcha y Loki decide ir tras ella, traicionando la confianza de Mobius. Sylvie aparece en las oficinas de la TVA porque quiere matar a los guardianes del tiempo. Loki la encuentra justo cuando está a punto de coger el ascensor que la llevaría allí y le insiste en que quiere que trabajen juntos, pero lo único que hacen es discutir y pelear porque cada uno piensa que tiene la razón. Aparece Rabona y Loki, para escapar, abre una puerta temporal que les lleva sin querer al apocalipsis de la luna Lamentis,
Ella quiere volver, pero el Tempad de la TVA está sin batería. Luchan de nuevo y acuerdan por fin, después de mucho discutir, ir a buscar una fuente de energía para cargar el Tempad. Por el camino se encuentran con una casita donde vive una mujer, quien les explica que la mayoría de las personas han ido al Arca, una nave de evacuación. Sylvie está segura que allí podrán encontrar energía suficiente para su Tempad. Encuentran a muchas personas esperando en la cola. Ellos dos se infiltran y charlan en el tren. Como Loki empieza a festejar mientras Sylvie descansa, llama la atención de algunas personas, así que vienen a detenerlos. Se ponen a luchar y al final tiran a Loki por la ventana. Como es él quien tiene el Tempad encima, Sylvie salta del tren también, pero cuando miran el mando ven que en la caída se ha destruido. Discuten porque Sylvie sabe que ya no podrán salir de ese lugar, pero Loki le propone ir hasta el Arca y asegurarse de que abandona la luna, por lo menos para intentarlo, a pesar de que en ese apocalipsis está escrito que nadie se salvará. Por el camino ella le explica su poder. Tiene que tocar a la persona para poder poseer su mente. Y habla de la gente que secuestró y a quien sacó la información del lugar donde se encuentran los guardianes. Tuvo que buscar recuerdos de hace cientos de años, de un momento previo a su trabajo en la TVA. Y es así como Loki se da cuenta que los agentes y los empleados de la TVA no han sido creados por los guardianes. Sylvie le explica que todas esas personas son variantes, pero no lo saben. Llegan al Arca e intentan entrar, pero todo es en vano porque la propia nave es destruida por los meteoritos, tal como estaba escrito. Ravonna recuerda cómo años atrás en una de sus misiones tuvo que ir a restablecer la línea temporal en Asgard porque la variante de Loki, Sylvie, no debería haber nacido y su existencia no era lo conveniente. Cuando la estaban llevando ante el juez, Sylvie niña le quitó a Ravonna el Tempad y huyó. Desde entonces ha estado dando problemas a la TVA. Mobius le pide a Ravonna hablar con la gente que Sylvie hechizó, pero le dice que está muerta, debido a que su mente quedó muy afectada. Loki y Sylvie siguen en la luna Lamentis, esperando el fin. Loki, para animar a Sylvie, le dice lo increíble que es, porque a pesar de que la TVA es omnipotente, no han podido capturarla, y a punto ha estado de destruirlos ella sola. Ella le toca la mano y se queda mirando uno al otro mientras una ola de destrucción está a punto de arrasarlos. En ese momento de enamoramiento, Mobius y la agente jefa pueden ver en la línea temporal un evento Nexus que les permite ubicarlos, así que abren unas puertas temporales y les salvan, pero únicamente para detenerlos. Antes de recibir su castigo, Loki le dice a Mobius que la TVA le está mintiendo, pero este no le cree. El castigo consistirá en vivir en un bucle temporal un recuerdo que tiene de Asgard con Lady Sif. En una ocasión, él le hizo una broma de mal gusto cortándole parte de su pelo, así que ella le encuentra y le da una bofetada, un puñetazo y una patada. Lo trágico es que todo esto se repite sin parar. Mobius le pide a Ravonna hablar con Sylvie, pero le dice que nadie puede hacerlo. Ravonna no quiere que los empleados se enteren de lo que la TVA oculta y que Sylvie sabe. Loki sigue recibiendo su castigo y le reconoce a Sif que es un narcisista, que lo que hace es por llamar la atención y por el miedo que tiene de quedarse solo. Mobius le saca de ese bucle temporal y se pone a interrogarlo. Le dice que él y Sylvie no son socios y no tienen un plan juntos. Al enterarse que han borrado a Sylvie, su reacción hace darse cuenta a Mobius que Loki está enamorado de ella, y esto es lo que ha provocado ese Nexus dentro de un apocalipsis. Mobius le reconoce que no está muerta, y Loki entonces le dice la verdad, que él y Sylvie quieren detronar a los guardianes, y que todos los empleados de la TVA son en realidad variantes. Han sido raptados de la línea temporal, se les ha borrado la memoria y han sido colocados como empleados. Mobius le manda al bucle temporal otra vez. Luego se va a celebrar con Ravonna el hecho de haber cerrado el caso, pero aprovecha para preguntarle sobre Sylvie y la agente hechizada. Ella le dice que Sylvie es tan peligrosa que no ha querido dejarle hablar con ella para que no pierda la cabeza, pero esto es mentira también, así que mientras ella se despista, Mobius le coge su Tempad. Cuando Mobius mira su contenido, encuentra el último interrogatorio de la agente hechizada y descubre que no murió, sino que fue borrada. Ella explicaba que mediante Sylvie ha podido ver la vida que tuvo antes de trabajar en la TVA. La agente jefa, como tiene también dudas, se lleva a Sylvie para preguntarle sobre los recuerdos que ella ha visto cuando la poseyó la primera vez en el centro comercial. Le dice que ella es una variante también y le muestra recuerdos de su vida anterior, así que la agente se pone de su parte. Mobius va a pedirle a Loki que colaboren como amigos porque ahora ya sabe la verdad. Lo que hay entre Loki y Sylvie puede crear un evento Nexus tan grande capaz de acabar con los Guardianes del Tiempo. Pero cuando vuelven a la TVA, Ravonna y varios agentes les están esperando porque ella se ha dado cuenta que él tiene su Tempad. Le elimina sin piedad a pesar de haberle dicho justo antes que es su mejor amigo. Se los lleva a los dos para ser eliminados en la presencia de los Guardianes del Tiempo. Pero cuando están allí, llega la agente jefa y les quita los collares y le tira a Sylvie una espada. Luchan con los agentes y Sylvie deja a Ravonna inconsciente. Cuando por fin quedan ellos dos, Sylvie le corta la cabeza a uno de los guardianes y entonces se dan cuenta que son robots y esto es una farsa. Loki recuerda que mostrando el amor que tiene por ella podría destruir todo este sistema y crear el evento Nexus que lo acabaría todo. Así que en ese momento decide declararle su amor, pero de repente es borrado por Ravonna que justo se acaba de despertar.
Loki, después de ser borrado de la existencia, llega a una nueva realidad llamada Vid, una realidad previa a la muerte definitiva. Allí le encuentran en el suelo otras variantes de Loki que quieren ayudarlo para que el monstruo Alioth no se lo coma. Si se lo come, entonces morirá definitivamente. Sylvie le coge el Tenpa de Aravona, quien está dispuesta a ayudarla porque ella también quiere saber quién está detrás de la TVA. Y le explica qué es el Vid y que Loki no está muerto todavía, sino en esta realidad al final de todos los tiempos donde van todos los que han sido eliminados hasta que morirán de verdad. Junto a la señorita Minutos se ponen a consultar archivos del principio y fin de los tiempos. Quieren encontrar a la persona que conduce la TVA y llegan a la conclusión que estaría escondida detrás del Vid al final del tiempo. Pero Ravonna habla con ella solo para ganar tiempo, hasta que llegan los agentes para capturarla. Sylvie tiene todavía el Tempad, pero no elige escapar de nuevo, sino que decide matarse para ir al Vid y encontrar a Loki. A Loki le explican que Alioth es una tormenta que destruye todas las realidades que son enviadas al Vid. Todos ellos han sido variantes eliminadas por la TVA y ahora viven en un búnker. Cada uno tiene su historia. Hay un niño Loki, un anciano Loki, un Loki negro y un cocodrilo Loki. Nuestro Loki quiere animarlos a matar a Alioth hablándoles de la TVA y de Sylvie, y por primera vez habla de alguien mejor que de él mismo porque está enamorado. Nuestro Loki, el anciano, el niño y el cocodrilo se marchan de allí y aceptan llevar a Loki cerca de Alioth para que lo mate. Sylvie llega también al Vid y Alioth casi se la traga, pero Mobius la salva. Mobius está allí porque fue eliminado por Ravonna. Mientras Loki trata de ver cómo actúa Alioth, llegan en coche Mobius y Sylvie. Está muy feliz de verlos y les presenta a los Lokis que ha conocido en ese lugar. Sylvie ya se ha enterado de la teoría de Mobius, según la cual ella y Loki podrían crear un nexus muy fuerte si declararan su amor, pero dice que seguramente es otra mentira de la TVA, para evitar tener algo más cercano con Loki porque se siente algo incómoda. Loki finge que seguramente es eso, pero en realidad no lo piensa, porque sabe que está enamorado. Se preparan para que Sylvie se pueda acercar a Alioth y hechizarlo, y ver qué esconde detrás. Loki se ofrece para estar con ella. Mobius volverá a la TVA con el Tempad que Sylvie ha traído y los demás Lokis eligen quedarse en el Vid porque ya llevan mucho tiempo ahí. Mobius le tiende la mano para despedirse, pero Loki le da un abrazo de amigo. Se acercan a Alioth y como no pueden esperar mucho para que aparezca algo que pueda devorar, Loki se ofrece para crear una distracción y que así ella pueda hechizarlo. Pero no es lo suficientemente llamativo, así que a punto está de tragarse a Sylvie cuando de repente el Loki anciano crea una enorme ilusión que distrae al monstruo. Entonces ella le coge de la mano y le dice que le hechizarán juntos, aunque él no tenga ese poder. Mientras tanto, Loki anciano pierde fuerzas, su ilusión se destrama y el monstruo le destruye. Pero esto ha servido para que Loki y Sylvie puedan hechizarlo. Detrás de Alioth, la muerte definitiva, hay un castillo en una montaña flotante en el espacio. La señorita Minutos les da la bienvenida. Les ofrece un trato, en nombre del creador de la sagrada línea temporal. Vivir en una línea temporal acorde a sus deseos. Loki podría vencer a los Vengadores, a Thanos, tener el guantelete y tener Asgard. Y ella podría tener por fin una vida feliz. Y además podrían tener todo eso juntos en la misma línea temporal. Aunque sean una misma persona y eso en una situación normal sería imposible. Pero lo rechazan. Se encuentran con el creador y les invita a hablar en su despacho. En la TVA, Ravonna pide a la señorita Minutos los archivos de la creación, pero no le da lo que ella quiere, sino lo que el creador quiere. No se nos enseña qué descubre, pero con mucha prisa se pone a recoger sus cosas. Mobius le explica que la han delatado. Él, junto a la agente jefa, ha revelado a todos quién es Ravonna en realidad. La agente jefa huye al lugar y momento en que Ravonna vivía en la Tierra y hacer coincidir a los agentes con ella, para que vean que es una variante. Mobius trata de detenerla, pero se marcha en búsqueda, según ella, del libre albedrío. El creador les explica a ambos que todo lo que han hecho hasta ahora no es una victoria que ellos han obtenido sobre la TVA, sino que todo estaba escrito. Él los ha conducido hasta ese momento. Les cuenta que él era una variante que vivía en el siglo 31. Era un científico que descubrió que existen múltiples universos, y otras variantes de la misma persona descubrieron lo mismo, y empezaron a contactarse a través del tiempo. No todas las variantes eran pacíficas, sino que aparecieron otras que querían conquistar los otros universos, así que empezó la guerra y el caos. La primera variante encontró una criatura capaz de devorar el tiempo y el espacio, Alioth. Así consiguió poner fin a la guerra y crear una sola línea temporal. Para preservarla, ha creado la TVA y los Guardianes del Tiempo. Les asegura que él no es el malo, que las otras variantes de él mismo son mucho peores de lo que se imaginan. Les ha traído hasta aquí para ofrecerles el control absoluto porque él quiere renunciar al poder porque está cansado. Y mirando todas las posibilidades ha descubierto que ellos dos son los mejores para gobernar en su lugar. La otra posibilidad es que pueden matarlo y dejar sin protección la línea temporal. En un determinado momento se queda asustado porque se da cuenta que ha habido un nexus temporal, lo que sucede en la serie de Wanda, que está provocando que la línea temporal no siga su curso y que se esté ramificando. A partir de ese momento, él mismo ya no puede ver el futuro. Aún así les ofrece el trono, pero si le matan, sus demás versiones comenzarán de nuevo una guerra en el multiverso, y una versión peor de él acabará en el mismo sitio a través de la reencarnación.
Sylvie salta para matarlo, pero Loki la detiene porque cree que lo que ha dicho es verdad, y no es que quiera quedarse con el trono, sino porque toda la existencia depende de ellos. No la convence, luchan y él se interpone de nuevo. Le explica que entiende por todo lo que ha pasado, que siente junto a ella y entonces ella le besa. Pero solo para enviarle de vuelta a la TVA, y mata sin más al creador. La línea temporal se ramifica en infinitas posibilidades, volviendo a darse el multiverso. Loki se siente traicionado por el amor de su vida, pero va en busca de Mobius para decirle lo que ha pasado. Pero este no sabe quién es, y Loki entiende que ya han entrado en otro universo, en otra realidad en la que el creador que justo acaba de conocer ya no gobierna, sino que en el poder está ahora una variante mucho peor.